Bueno, vamos a continuar, ¿no? Mientras admitimos todavía a los compañeros, vamos a retomar. Estábamos viendo estos cuatro planteamientos previos que se hacen a la cuestión entre la moral y el derecho, ¿no? O que, digamos, algunos intentos de respuesta al problema, ¿no? El primero que habíamos visto, ¿verdad? En que eh, se pregunta o se cuestiona si puede el derecho y la moral ser conceptualmente eh, identificables, ¿no? Aunque luego presentan algunas notas distintivas. En este caso podríamos citar la característica de que tanto el derecho como la moral, ¿verdad? Son ordenamientos que regulan la conducta y luego tienen algunas notas características, ¿verdad? La moral regula la conducta desde el plano subjetivo, el derecho desde el plano objetivo, ¿no? Las sanciones del derecho son también eh, objetivas y además a- se imponen de manera por una autoridad pública a la persona que ha cometido la conducta, pero las sanciones de la moral nada más son del plano interno, ¿verdad? El peso de la conciencia, ¿no? El segundo planteamiento que señala la diferencia partiendo del lenguaje que utilizan cada uno eh, de estos objetos de estudio, ¿no? La moral o el derecho, ¿no? Y habíamos establecido que el derecho utiliza el lenguaje prescriptivo y la moral utiliza el lenguaje descriptivo, ¿no? Entonces serían diferentes desde el punto de vista del lenguaje ético, ¿no? Y estábamos justo viendo el tercer y cuarto planteamiento que señala que el tercero, que la relación consiste en estimar que entre ellos existe una vinculación esencial que se especifica diciendo que la moral es el fundamento del derecho, ¿no? Entonces, sí existe vinculación, pero una vinculación subordinada, ¿verdad? O una relación de dependencia en la que la moral está por encima del derecho y es el fundamento del mismo, y al punto de que eh, cualquier eh, derecho, ¿no? Tomando en cuenta el derecho como el conjunto de normas y reglas que contravenga su fundamento, o sea, que contravenga el- la moral, vamos a tomarlo como si no tuviera validez. Y si no tiene validez, pues no tiene que ser acatado o no tiene que ser aplicado, y en su caso puede ser desobedecido. Ahora el cuarto planteamiento que estábamos revisando, ¿no? Señala que ambos ambos institutos, la moral y el derecho, se presentan como dos bloques separados, ¿no? Que sí tienen una relación de vecindad, ¿no? Desde el punto de vista ese de la regulación de la conducta, pero también se diferencian radicalmente, ¿no? Y un ejemplo de esta diferencia es aquel que ya señalábamos, que la moral se ocupa del aspecto interno de la conducta, mientras que el derecho se ocupa de su aspecto externo. Entonces, son dos planos diferentes de la conducta y según este planteamiento, no, eh, según este planteamiento, eh, no tendrían relación alguna, ¿no? Entonces podría haber derecho que no contemple eh, la moral para nada, ¿no? Entonces solamente tendría que ser necesario que sea escrito, que sea parte del derecho objetivo para que lo consideremos como tal. Y últimamente, en ya en la actualidad, se ha planteado un quinto y nuevo enfoque o nuevo planteamiento sobre esta temática o este problema, ¿no? Ahora,
vamos a seguir admitiendo a los compañeros, ¿no? Este planteamiento consiste en considerar que la moral y el derecho ni están inseparablemente unidos ni radicalmente separados, ¿verdad? No tienen una relación de dependencia así íntima, digamos, que, que no le permita existir uno sin el otro, pero tampoco están tan separados, ¿no? Sino que se complementan y se prestan mutuo apoyo, ¿no? Y eh, en relación a esto, se puede establecer esta relación, eh, digamos, leve, ¿verdad? En enunciados como esta fórmula que dice la moral en el derecho positivo, ¿verdad? Para volver un poco más permeable este bloque unitario que se presentaba separado de la moral y poder impregnarse, digamos, de moralidad para poder ser válido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí existe moral o sí existen rasgos morales en el derecho positivo, ¿verdad? Y como ya hemos señalado varias veces, el todo derecho positivo apunta al ideal de justicia, ¿verdad? Y el ideal de justicia pertenece al plano subjetivo, o sea, a la esfera de la moral. Ahora, desde esta nueva perspectiva, el derecho se convierte en la vía para la efectiva realización de la moral, ¿no? Entonces, el derecho sería el medio por el que la moral, ¿verdad? Puede ser, eh, puede, digamos, ser positivada y en su caso poder tener también impacto en la conducta externa, ¿verdad? Y no solamente en el fuero interno de las personas que componen la sociedad, ¿no? Y a su vez la moral presta apoyo decisivo para que el derecho aparezca legitimado ante la opinión pública, ¿no? Como la moral, eh, en este caso estaríamos hablando de la moral colectiva, ¿verdad? Se compone de los valores que están vigentes y son aceptados por un, por una sociedad en un tiempo y lugar determinados, ¿no? Entonces, así vista esta moral, le presta legitimidad al derecho ante la opinión pública, ¿verdad? Porque el derecho está en armonía con estos valores que son socialmente aceptados, ¿no? Entonces, si va a estar legitimado por la opinión pública, por consiguiente, va a ser acatado y obedecido con mayor facilidad y mayor amplitud, ¿no? Entonces, es necesario siempre que la moral y el derecho, de acuerdo a este quinto y novedoso planteamiento, estén relacionados, pero no de una forma, digamos, eh, intrínseca, ¿verdad? Ni tampoco estén separados como dos bloques unitarios, ¿no? Sino que ambos se complementan y, como dice, se prestan apoyo. Y el claro ejemplo de ese apoyo es la legitimidad que le otorga la moral al derecho ante la opinión pública. Entonces, podemos establecer que se presentan dos características que distinguen importantemente respecto de la moral y el derecho, ¿verdad? En primer lugar, los ordenamientos jurídicos, eh, aunque disciplinan el comportamiento, tienen un contenido distintivo, ¿verdad? Se distinguen por el uso de la fuerza, o sea, de la coerción física. Entonces, partimos de la premisa de que, al igual que la moral, el, ordena- el ordenamiento jurídico o el derecho eh, tiene como objetivo disciplinar o influenciar en el comportamiento o en la conducta, ¿no? Pero el derecho se separa de la moral porque cuando el derecho disciplina o establece la conducta,
¿verdad? Lo hace con el uso de la fuerza, o sea, con la coerción. ¿Qué es la coerción? Eh, la coacción es la facultad de obligar, ¿verdad? Y la coerción es la facultad de imponer sanciones a, al incumplimiento del derecho positivo o de la norma. Entonces, el, a diferencia de la moral, ¿verdad? El derecho cuenta con este rasgo distintivo del que la moral eh, no, o perdón, que no existe en el plano de la moral, ¿verdad? El uso de la fuerza, el concepto de coerción para hacer cumplir la normativa. La moral no obliga, ¿verdad? La moral no castiga al incumplimiento, ¿no? La moral te remorderá, pues, ¿no? Por ejemplo, tenías que pagar una deuda y te lo has gastado, pues, ¿verdad? Y no has podido cumplir con tu palabra, ¿no? Has dicho, hasta mañana te voy a dar y hasta mañana no le has dado, pues, ¿no? Eh, no te va a demandar todavía, ¿verdad? Eh, pero, y por ende no vas a tener una sanción inmediata, pero ¿qué pasa? Te pesa en la conciencia, pues no haber podido cumplir con tu palabra, ¿no? A menos que seas uno de esos lisos que no, que se dedican a estafar, pero el, lo que hay que subrayar es que el, el derecho y la moral, ¿verdad? Se distinguen más que nada por este elemento Perdón, de la Kaiser. coerción o por el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, todos los ordenamientos que llamamos objetivos o derecho objetivo, ¿verdad? O nuestro sistema jurídico, contienen normas que disponen eh, quiénes van a hacer algo, en qué circunstancias y qué procedimientos podemos establecer contra qué sujetos, ¿no? Entonces, y en qué circunstancias se puede hacer o no uso de la fuerza, en definitiva. Porque si yo demando igual, si yo demando en lo penal, va a haber una sanción física y mediante el uso de la fuerza van a privarle del derecho de la libertad, ¿no? Pero si yo demando en la vía civil, por ejemplo, por una deuda, hay que saber que por deudas no hay cárcel, ¿verdad? Eh, por la única, por única clase de deuda que te puede meter a la cárcel es por asistencia familiar y por deberla a tus empleados, o sea, por deudas sociales, ¿no? Por lo demás, no existe la cárcel. ¿Verdad? Pero que existe otra clase de penas, ¿verdad? Otra clase de coerción, ¿no? Que va sobre el patrimonio, que hace embargo, anotaciones preventivas, hipotecas y por último un remate, ¿verdad? Y con el producto del remate se paga, ¿no? Entonces, ahí también va el uso de la fuerza y el elemento de la coerción, ¿no? Ahora, esto, ¿no? Esta técnica, ¿verdad? De amenazar con el uso de la fuerza, eh, se, se utiliza para poder obtener la conducta deseada, un elemento del que la moral carece, ¿verdad? Porque la moral no tiene una técnica o una herramienta para poder hacer que a pesar de que no sea tu voluntad, tú te apegues a la norma, ¿no? En este caso, a las normas morales. Tal vez te pese 5 minutos o tal vez nada, ¿no? De acuerdo a cómo seas, o tal vez te pese un poco más, pero no va a haber una sanción física. Y a la inexistencia de la sanción física, ¿verdad? Entonces, no existe coerción, pues, ¿no? No hay que me obligue. Así que ese es el rasgo más distintivo, ¿verdad? Por eso le ponemos moral versus derecho. Ahora, otro rasgo distintivo entre la moral y el derecho es que los ordenamientos jurídicos, o sea, las leyes y las normas pertenecientes al derecho objetivo, tienen una estructura peculiar
que difiere mucho de o de los ordenamientos o de las normas morales. El, el derecho, ¿no?, te coerciona, o sea, moldea tu conducta desde, desde su creación y desde su aplicación, ¿no? Entonces, tiene, digamos, un principio, ¿verdad? Que es su creación, porque ninguna ley se aplica antes de su vigencia, ¿verdad? Se llama carácter retroactivo y ninguna ley tiene carácter retroactivo a menos que lo establezca expresamente, ¿no? Pero por norma general no existe carácter retroactivo. Entonces, disciplina o obliga desde su creación y también desde su aplicación. Entonces, tiene que además ser aplicado a un caso concreto, ¿no? Es otro aspecto totalmente diferencial de las normas morales, ¿no? Y como señala la diapositiva, todos los ordenamientos normativos de la conducta que llamamos derecho, ¿no?, Eh, junto a las normas ordinarias de la conducta, ¿no?, incluyen también normas que establecen quién y en qué modo se pueden crear nuevas normas y aplicar las normas existentes, ¿no? Entonces, no solamente componen el derecho objetivo esta clase de normas que están dirigidas a, a ordenar o a moldear tu conducta, ¿verdad?, sino que también se llama derecho, ¿verdad?, a otro tipo de normas que no existen en el plano de la moral. Y este tipo de normas son las normas que establecen quién y en qué modo o bajo qué circunstancias va a crear nuevas normas, ¿verdad? Es una ley la que establece cómo se van a crear las leyes. Es así, ¿no? Entonces, ese tipo de normas no existen pues en el plano de la moral, ¿no? Y también existen normas o leyes que sirven de reglamentos y que explican o facilitan la aplicación de las normas que ya existen, ¿no? Esa clase de normas tampoco existe en el plano de la moral, ¿no? Entonces, este tipo de normas que también pertenecen al derecho llamado derecho objetivo, ¿no?, es otro rasgo que diferencia a la moral del derecho, porque la moral solo intenta moldear tu conducta desde el plano subjetivo, ¿no? Pero no contiene nunca este tipo, digamos, de enunciados o de normas que sí sí los incluye el derecho objetivo, ¿no? Pero son esas normas que establecen quién va a crear nuevas normas y cómo se van a aplicar las normas que existen, o sea, digamos, normas procedimentales, ¿no? Al respecto, concluye un autor que es muy famoso, que se llama Ricardo Guastini, ¿no?, que el derecho y la moral son, por tanto, dos ordenamientos normativos de tipo diferente. Son diferentes en relación al contenido, porque generalmente la moral no regula el uso de la fuerza. Y son diferentes también con respecto a la estructura, porque generalmente la moral no incluye normas sobre la producción y aplicación de las normas, lo que estábamos viendo en esta última diapositiva que acabamos de pasar, ¿no? Y continúa el mismo autor en su libro señalando que he dicho repetidamente, generalmente, ¿no? Porque ello significa que estoy hablando de una generalización empírica. No se puede excluir que un determinado ordenamiento normativo, comúnmente considerado moral, incluya, no obstante, normas sobre el uso de la fuerza. Ni se puede excluir que un ordenamiento de este tipo incluya normas sobre la producción de normas, ¿no? Entonces, se establece que de manera general, nada más, la moral no regula el uso de la fuerza, ¿no? O que en esta diferencia que se plantea en el contenido de la moral y el derecho, cuando decimos que las normas morales no regulan el uso de la fuerza, lo decimos solamente de carácter general,
¿no? No los decimos con carácter limitativo, ¿no? Sino que puede ser que se presente alguna situación como señala este autor, ¿no? Que, que la moral o algún tipo de normas morales esté también regulando el uso de la fuerza y viceversa, ¿no? Entonces se establece una generalidad, nomás no una norma, no una constante que tiene que ser siempre aplicada, ¿no? Eso para eh, terminar esta parte de moral versus derecho, ¿no? De Ricardo Guastini es un filósofo actual del derecho y que se muy leído y que tiene ideas muy ilustrativas, ¿no? Ahora, en referencia a si existe relación entre entre la moral y el derecho, ¿no? Podemos plantearnos eh, algunos diferentes tipos de relación, como la relación conceptual, para ver si existen relaciones conceptuales entre la moral y el derecho. También existen relaciones necesarias y relaciones contingentes, ¿no? En lo que refiere a la moral y el derecho y vamos a ver o vamos a ir viendo si existe y en todo caso se establece la existencia de estas relaciones entre la moral y el derecho, o en su caso no existen, como estábamos viendo ahorita en este apartado que decía moral versus derecho, y de acuerdo a lo que había concluido también un autor que hemos revisado que se llama, como les señalé ya, Ricardo Guastini, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando, ¿no? Con esto de las relaciones conceptuales. Vamos a revisar, ¿no? ¿A qué se llama relación conceptual? ¿No? Se llama relación conceptual cuando existe una relación entre dos o más conceptos, de modo tal que uno de ellos no puede ser definido sin recurrir al otro. Una definición, se podría decir, es un enunciado que precisamente establece una relación entre conceptos, el concepto que se define y los que se usan para definirlo, ¿no? En ese caso, si existe una relación conceptual, no vamos a poder separar a la moral del derecho en una definición, porque sería necesario utilizar el concepto de uno o de otro para definir cualquiera de ellos, ¿verdad? En ese caso, existiría una relación conceptual. Pero para establecer lo que es una relación conceptual, ¿verdad? Y que cada uno podamos establecer si existe o no una relación conceptual entre el derecho y la moral, nos ponemos un ejemplo de una relación conceptual, ¿no? Y decimos que partimos del término soltero, ¿verdad? Y decimos que si por soltero se entiende a un varón no casado, entonces el concepto de varón y el concepto de no casado son componentes de la definición o de la idea o la noción de soltero, entre comillas, ¿no? Entonces, existe una relación conceptual en ejemplo entre el término soltero, el término varón y el término no casado, ¿verdad? Porque por soltero entendemos eso, ¿verdad? Un varón no casado. No, no es posible separar eh, eh, estos tres conceptos, ¿verdad? Para definir soltero tenemos que recurrir a esos otros dos, ¿no? Entonces ahí existe una relación conceptual, ¿no? Ahora vámonos al plano del derecho, ¿no? Si intentamos definir el derecho como un conjunto de normas, ¿no? Entonces vamos a establecer una relación conceptual entre el derecho y las normas, ¿verdad? Porque no podemos definir al derecho sin recurrir al conjunto de normas, ¿no? Entonces el conjunto de normas es un componente esencial de la definición o del concepto del derecho, ¿no? Entonces, si un objeto o una determinada cosa no es un conjunto de normas, entonces nunca va a ser derecho, sino más bien va a ser otra cosa.
¿verdad? Ahí tenemos también una relación conceptual entre normas y derechos. Ahora, ya se nos está acabando la clase. Vamos a quedar ahí. No se, no se olviden empezar a hacer el trabajo, pero de todos modos, como ya no vamos a dar más tareas, sino más bien va a ser solamente esa. La siguiente clase, terminando la lección, vamos a tomarnos un tiempo para dentro de la clase, en el último periodo, para que para que puedan empezar a hacer su trabajo o en caso continuar los que ya hayan empezado. Y así no tengamos muchos retrasos, ¿no? Entonces, quedamos ahí. Si tienen alguna pregunta, algún comentario o eh, experiencia, ¿no? Les escuchamos. Si no, nos estamos viendo viernes, ¿no? Para continuar y empezar a hacer nuestro trabajo final. Entonces, quedamos ahí y nos vemos el viernes para continuar con esto de la relación entre la moral y el derecho. Y eh, son las últimas 2 semanas y un poquito más que queda de clases regulares, porque desde que empieza el final ya no hay avance, así que eh, tendríamos ese tiempo para poder revisar un poco más de filosofía y por lo menos un temita de ética, ¿no? Entonces nos vemos el viernes y que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Liceo. luego, Liceo. Hasta luego, Liceo. Hasta luego.